Si queréis darle la bienvenida. Well, I love that word, the motherland. Me gusta eso de la madre patria. Porque el señor Wong el sábado por la tarde, intentó que le explicara cómo tenía tantos visados en mi pasaporte y me dijo que debería ser o hacerme ciudadano americano. Os traigo saludos de la tierra de los MacArthur, donde sois muy apreciados y gracias a la providencia de Dios, estimados y también admirados entre los hermanos y también entre el pueblo de Dios. Recuerdo leer en las obras de John Crisóstomo, que era el John MacArthur de Antioquía y de Constantinopla, en los días de los padres primitivos, y en uno de sus libros acerca de la predicación dice que es muy difícil ser un gran predicador. Y que también dice que todos nosotros nos sentimos en cierto modo y miramos a alguien que es un gran predicador y siempre pensamos que será más fácil para él. Pero Crisóstomo hace un punto muy importante y dice que cuando estás durante mucho tiempo instruyendo a las personas y este ministerio ha creado unas expectaciones tan altas, entonces el peso precisamente de tantas personas mirándote y esperando cosas de ti, de ese ministerio, es una carga importante sobre tus hombros. Y hablando personalmente, doctor MacArthur, y en nombre de muchos amigos que no conoces, estamos muy agradecidos por esa carga que has llevado también durante tanto tiempo. Sé que no es el memorial o el funeral de John MacArthur, que no es la conferencia que tiene que ver con eso, pero para un memorial siempre he tenido la oportunidad que cuando un santo ha ido a ver al Señor, mi primer pensamiento siempre ha sido ¿cuál es el primer pasaje de la palabra que viene a mi mente? ¿Qué pasaje puedo utilizar para explicar a los no cristianos que ha hecho a esta persona lo que fue? Y en términos de ministerio, mi mente y conexiones con vosotros me va 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10, que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para mí no resultó en vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, que todos los superapóstoles, he trabajado mucho más. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y doy gracias a Dios por esta gracia en tu vida y cómo a través de tu vida la gracia realmente, gracias a vosotros, ha venido a ser una gran herramienta de predicación y especialmente porque nuestros llamados están en las manos del Señor y en su providencia de Dios. Estoy agradecido por el ejemplo de fidelidad, no solo en el ministerio, sino también en una manera de vivir cristiana y en tu vida que todos hemos podido observar durante estos años y recibir esa bendición de parte de Dios, y pedimos que tu vida, ministerio y familia sigan adelante. Lo cual me lleva al tema de nuestra sesión en esta tarde, que es fidelidad en la santidad de la vida. Fidelidad en la santidad de la vida de un ministro evangélico. Y quiero que vayáis a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es un pasaje bastante familiar. Voy a leer los 2 primeros versículos y quiero que pensemos juntos sobre este capítulo y cómo puede que no sea un capítulo al que vayamos o acudamos cuando pensamos en la santificación y en la santidad. Pero en muchas maneras es muy comprensible y una exposición muy comprensible de lo que la santidad es, y no menos que en la vida de un ministro evangélico. Así que el autor dice al final del capítulo 13 que está escrito para todos los hermanos. Por eso quiero que pensemos en estas cosas de una manera
particular como una aplicación a nosotros, no simplemente como aquellos que están en el ministerio, sino como hermanos, no solo a los pastores, sino también a todos aquellos hermanos. Así que está leyendo, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono del Padre. Toda la carta de Hebreos, el tema principal es ser fiel desde el inicio hasta el final, pero sobre todo yendo a través de él podemos ver esta fidelidad como es algo que realmente tiene un acento también y repercusión en la santidad, Para los que lleváis décadas en el ministerio del Evangelio, sabéis que hay palabras que son muy importantes en la cultura evangélica y que por una variedad de motivos parece ser que después dejan de ser utilizados. Nosotros recordaremos discipulado, querer hacer y equipar a los discípulos, que como esto fue realmente una definición de lo que significaba ser cristiano. Como el sacrificio también era una palabra que utilizábamos muy frecuentemente y la satisfacción muy pocas veces. Y cuando la santidad de la vida era importante también y sobre todo tremendamente importante, y había algunos para los que eran ministros del Evangelio. En ocasiones, como podemos observar la escena cristiana en nuestros días contemporáneos, realmente podemos llegar a la conclusión de que la santidad ha perdido su posición en el vocabulario de los ministros del Evangelio. Éxito o satisfacción han apartado la santidad del lugar adecuado en el panteón de las palabras bíblicas que describen lo que significan ser un ministro del Evangelio. Y tal y como estamos observando y veremos con este pasaje en Hebreos 12, una de las cosas que son muy evidentes es que la falta de santidad es la descalificación máxima para el ministerio pastoral. Y en particular es esto lo que quiero que estemos pensando juntos en esta tarde. Porque toda esta letra que enfatiza la fidelidad, aunque encontramos muchas exhortaciones acerca de volver atrás, acerca de no alcanzar la gracia de Dios, el tema que realmente puntúa la carta, están todos relacionados con este tema que está sumergido aquí de lo que Dios, por el motivo por el cual Jesús ha muerto para completar en nosotros. Es una santidad que será imputada a nosotros y una santidad que será puesta en nosotros. Y estas dos, en realidad, es algo que estaba puesto anteriormente. Y aunque son unidas, aunque están unidas, ahora mismo están distinguidas y pueden ser distinguidas, pueden ser diferenciadas. Entonces, por eso vamos a ver que la necesidad de la llamada de Dios tiene que ser inseparable en la vida del cristiano, tanto fidelidad como santidad. Por eso, desde el inicio, el autor de Hebreos nos está avisando de los peligros de dejar o de perder esta santidad. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, también en el capítulo 6, versículo 1, yendo a la madurez y no cayendo. También en el capítulo 10, versículo 23, el mismo principal lo encontramos aquí. Cómo tenemos que agarrarnos a este llamamiento sin caernos de él, dejarnos caer de él. Así que como la gramática del Evangelio funciona es que aquellos a los que Dios es fiel, ellos también son fieles.
o se convierten en fieles. Y una de las áreas en las cuales ellos son fieles es en esta área de la santidad. Y el autor ha hecho este punto desde el inicio. Y de hecho introduce a nuestro Señor Jesucristo de una manera descriptiva en tres formas. En el primer momento, capítulo 1, versículo 3, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el creador y el heredero del cosmos. Pero también es, en tercer lugar, y aquí es el foco del epístolo comienza, también es el único que se nos dice aquí que ha hecho la purificación para el pecado. Así que esta idea que veremos a través de la carta, como la superioridad de Jesús y cómo su sacerdocio es superior a todos los sacerdotes anteriores del antiguo pacto, porque el sacerdocio existe para que la santidad pueda funcionar. Esta es la idea por la cual encontramos esta santidad también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en este ministerio, tanto en los sacrificios como también la intercesión, y también como sucede en los pasajes del Antiguo Testamento, en la instrucción, porque tiene que guardar y tiene que respetar este conocimiento. El foco entonces del sacerdocio arónico está en cómo se ve afectado por la santidad. Pero a través de la epístola también escuchamos este eco que el sacerdocio arónico era inadecuado para efectuar una santidad, una santificación real. Por eso cuando llegas a los santos que están experimentando precisamente estas realidades en el sacerdocio arónico, el énfasis es que tienen que mirar atrás y ver lo que el sacerdocio de Moisés no podía lograr y cómo el pacto mosaico no podía lograrlo y cómo todo el pueblo de Dios que tenía el Espíritu Santo reconoce que su pacto no puede realmente dar todo aquello que está apuntando. Y precisamente de esa misma manera el sacerdocio arónico nos apunta a esta santificación y esta realidad y cómo no puede efectuar lo que está puesto sin simplemente mirar mucho más allá de ese pacto, al nuevo pacto que será hecho por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Así que entendemos que cuando Jesús ejercita su propio ministerio sacerdotal, se enfoca entonces en llevar a cabo esa santidad. Esta santidad que es imputada a nosotros. Pero es una santidad imputada que es inseparable de una santidad que es impartida. Y lo hace de una manera que es muy remanescente de la manera en la cual el apóstol Pablo piensa. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10, el autor enfatiza: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Pero después, unos versículos más adelante, habla de la manera en la cual nos dice esta misma realidad, versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y esto, por supuesto, es la misma idea que encontramos en las epístolas de Pablo, las maneras en las que él enfatiza una y otra vez por los tiempos verbales que escribe que la santificación es una realidad que ya ha sido realizada en nuestras vidas. Porque en unión con Cristo hemos muerto al dominio del pecado y hemos sido levantados en una nueva realidad de vida. Por lo tanto, estamos caracterizados por Pablo como santos y por eso nos llama santos. Esto no es algo a lo cual nosotros tenemos que aspirar, sino que esto es quién somos, separados, reservados para Jesucristo. Pero al mismo tiempo, no hay simplemente esta santificación real en nuestra vida, sino que es una santificación en la cual seguimos avanzando como creyentes.
Hay una santificación definitiva, pero también hay una santificación progresiva hasta que esta santificación sea alcanzada. Finalmente, es como si fuésemos flores en la glorificación final. Aquellos que hemos sido reservados exclusivamente por Jesucristo y que hemos estado mirando en su rostro y hemos mirado a Jesús, y ahora realmente en la glorificación somos como ese Jesús al que hemos estado mirando y seremos como Él cuando le veamos tal y como Él es. Y esta estructura entonces está aquí en cada una de las cosas que el autor de Hebreos tiene que decirnos acerca de la vida de santidad, y por lo tanto tiene una aplicación específica a nosotros mismos como ministros del Evangelio. Este gran por lo tanto que encontramos en Hebreos 12:1, este por tanto tiene que ser aplicado a ti en tu ministerio. Es verdadero en tu ministerio, debe ser verdadero en tu ministerio, que deberías desear ser santo, que deberías desear ser modificado para ser santo y ser tan santo como puedas llegar a serlo para dejar de ser un pecador. En muchas ocasiones nuestras iglesias estarían en una condición espiritual distinta si estas oraciones, si estas palabras fuesen oradas por los ministros evangélicos, si pudiesen ser llevadas a cabo en el ministerio también evangélico. Y lo digo porque es una cosa extraña en estos días que escuchemos a ministros del evangelio siendo descritos como santos, como si fuese una vergüenza el ser tan distinto del mundo como para ser llamados o pensados como santos. Así que vamos a prestar un poco de atención a unas cosas en las que quiero que podamos aprender como ministros de culto. Y la primera es esta, es obvia. La necesidad absoluta de santidad en los ministerios del Evangelio. ¿Sabes lo que dice aquí en el capítulo 12? Versículo 10, capítulo 12, versículo 10, y como esto lo aplicamos a nosotros mismos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Y en el versículo 14 también nos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si uno puede poner esto realmente en marcha de una manera valiente, da igual cómo sean tus dones en el ministerio, no sean lo bien que piensas o lo bien que te va en el ministerio, sin santidad, nunca verás al Señor. Y esto es lo que sucederá en el versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No habla de aquellos que han recibido la gracia de Dios y que han perdido la gracia de Dios. Está hablando de aquellos que nunca realmente obtuvieron o recibieron, en este caso, la gracia de Dios. Y estas son las palabras básicas porque puedes sentir el eco del conocimiento de Jesús, cómo está yendo a través del autor de la carta de Hebreos, y la el reconocimiento de cómo alguien puede tener dones, pero sin embargo no entender la gracia. Esta es una de las cosas que están sucediendo en el capítulo 6, ¿no? ¿No es así? Palabras que nos dicen o que nos recuerdan que en ocasiones son difíciles para los cristianos porque tendemos a asociar grandes experiencias con la posesión de grande gracia, de una gracia grande, y está haciendo una distinción radical entre las dos. Como nuestro Señor Jesús, reconocéis al final del Sermón del Monte, hace esta distinción grande entre dos, que es posible echar demonios en el nombre de Jesús, pero todavía no llegar a la salvación. Esta salvación a través de la gracia de Dios. Y como el doctor MacArthur decía anteriormente hoy, vivimos en estos tiempos extraños donde vemos a personas que en ocasiones tienen dones espectaculares, pero caen de una manera que trae vergüenza. Y parte de la razón es porque
han confundido los dones naturales o las habilidades naturales con la gracia salvífica. Y necesitamos llevar esto a nuestro corazón, y esto es una aplicación para todos los creyentes, porque tenemos que realmente atesorarlo en nuestro corazón para nosotros mismos. Algunos habréis visto ya algún libro pequeñito que fue escrito en la década de los 70, escrito por Ratzinger, y es que dice que debemos pensar acerca de los cristianos. Fue escrito en algún momento en la década de los 70 y el hombre que me lo enseñó me dijo, ¿qué piensas de este libro? Y yo le dije, nadie va a creer estas cosas. Y me dijo, espera que llegues a Estados Unidos de América. Y todos en este lugar estamos seguramente familiarizados con estas enseñanzas que están ahí fuera y que tienen que ser condenadas también. Pero cada uno también estamos trabajando en lugares distintos, ¿no es así? Algunos estamos sustituyendo la santificación por otras cosas, y cuando viene a nosotros mismos como ministros también solemos pensar en ocasiones en esta manera, porque vemos cómo los dones que tenemos tienen efecto, tienen resultado, y esto es una indicación de que realmente estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Pero todavía hay una voz ahí que de dentro de la palabra del Señor, a través del Espíritu de Dios, que dice o que parece que levanta su mano y que nos dice, párate un momento y vamos a examinar realmente el lugar en el que estás. John Owen escribe y tiene una cita que dice, hay muchos errores. Muchos erran al ver en el Jesucristo y tener la esperanza de verle de una manera que no es santa, por una vida santa. No tiene que ver con privilegios, no tiene que ver con dones, no tiene que ver con trabajos en la iglesia o con poder que te dará una entrada libre a esta gloria de Dios. Así que si es verdad que sin santidad nadie verá a Dios, entonces es una implicación hábil que podemos decir que ningún ministro del Evangelio sin santidad podrá ver a Dios tampoco. Así que hay una necesidad absoluta de santidad en los ministros del Evangelio. En segundo lugar, quiero que penséis conmigo y veáis cómo hay 6 áreas de batalla donde realmente la santidad está puesta en conflicto y que son vitales para, en este caso, los ministros de culto. Veis que está hablando de correr con resistencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Es una imagen que se utiliza, que viene de los Juegos Olímpicos. Y yo no suelo estar o perder 2 horas del día cuando están los Juegos Olímpicos cada 4 años, pero de vez en cuando sí que me gusta ver a los que levantan pesos, los levantadores de peso. Y veo estos hombres tan grandes y en ocasiones también mujeres, cómo se echan yeso en la mano y cómo levantan todos estos kilos, todas estas estos pesos, como si fuesen el peso de 3 hombres, y sus rodillas se doblan y cómo realmente tiembla todo el cuerpo hasta que realmente ellos pueden levantar el peso y se enciende la luz verde y entonces sueltan el peso hasta el suelo. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque tienen hipómine, que esta es la palabra que está utilizando aquí. Tienen esta habilidad, esta perseverancia de sostener, estar debajo del estrés que supone levantar el peso. Yo era un cristiano muy creyente y he debido leer estas letras antes, pero probablemente cuando fue en Efesios 6, del 10 al 20, cuando Pablo dice, hablando de la pelea del creyente, dice que lo he hecho todo y sigo estando libre después de toda esta batalla. Ese tiempo cuando pensábamos que tu mejor vida es ahora y todo ese tipo de libros que habían antes, aunque nos rodeaban y no estábamos convencidos de ellos. Y recuerdo estas caídas emocionales, porque es esto todo lo que hay.
que tenemos que simplemente permanecer sabiendo, ahora 57 años después, que todavía sigo sorprendido. Y esto es algo que el autor también quiere que entendamos aquí. Que yendo y siguiendo fieles no es un triunfo, sino que es poder estar debajo de la presión que por sí misma acabaría con nosotros. Y quiero que miréis conmigo algunas de estas perlas que podemos ver, algunos de estos también pesos que de alguna manera vamos a tener que batallar o están batallando contra la santidad en nuestra vida. Y se hace una distinción entre los pesos y realmente el pecado que nos inmoviliza. La mayoría de comentaristas dice que obviamente son prácticas que pueden que no sean pecadoras, pero que no nos ayuden a que el Evangelio avance en nuestras vidas. Pueden ser prácticas que nos distraigan de nuestra realidad, que no vayas, por ejemplo, como por ejemplo puede ser el tema de que no vas a la línea de salida con mucha ropa encima, no vas a poder ir a la línea de salida cuando llevas un abrigo que es pesado, no vas a ganar la carrera si llevas ese abrigo, no vas a poder perseverar como un pastor si realmente tienes un peso encima de ti que por el cual tú digas que no hay nada malo en él. Hay gente en tu congregación que puede decir esta realidad, que no hay nada malo en esto. Y ya sabes lo que decirles, pero eso es una pregunta casi irrelevante. Hay otras preguntas. En ocasiones pensamos que no hay nada malo con esto, pero te edifica. ¿Y qué sucede si es algo que realmente te está esclavizando? Hace unos años estaba en una iglesia que quería asociarse con nuestro comité en el que estábamos y habían visto un candidato en esta iglesia y entonces este director vino a verme y nos dijo, tenemos un problema aquí. Digo, ¿ah, sí? ¿Cuál es? Dice, he visto la cuenta de Twitter de este hombre y este hombre es un abogado y he analizado 3.000 de sus tweets y he visto que hay una manera realmente de interés y cómo en lo que él se está interesando no es pecador, pero realmente cómo esta manera me puede llevar o me da mala espina. Entonces solo hay dos hombres que sepan estas cosas. Uno eres tú y el otro soy yo. Él mismo probablemente no lo sabe del mismo. Él no sabe que realmente está esclavizándose a algo que puede discutir con sus amigos y decir que tiene libertad cristiana en esto. Y es una ilustración de la manera tan imprecisa y poco a poco como estas cosas se van colando en el ministerio del Evangelio. Y esto es lo que dice Pablo, que si eres un soldado no te enganchas con temas civiles. Eres una persona que simplemente hace una tarea. Esta es la única cosa que yo hago como soldado. Da igual lo que otros piensen de mí. Solo tengo una cosa que llevar a cabo. Y por eso añade que no simplemente las prácticas que al final puedan realmente inmovilizarnos, sino también, en segundo lugar, el pecado que se engancha a nosotros. Y es como si hubiese un superglue, un pegamento que se pega como el pecado a nosotros y que realmente se pega a nuestra personalidad, a nuestras personalidades. Entra dentro de nuestros poros espirituales también y realmente se engancha, se agarra como un animal que no nos va a dejar ir. Y este pecado realmente
nos desviará y nos afectará de tantas maneras que terminaremos en muchas ocasiones autojustificándonos de esta manera o de cualquier otra. Las palabras de Owen otras veces dicen, y disculpadme que lo cite dos veces en el mismo mensaje, no quiero que alguien pueda ver o contemplar a un hombre que no se da cuenta que está atravesando realmente por un valle en el cual la lujuria le está intentando arreglar. Y esa es la manera en la cual la única manera de acabar con este pegamento que tiene el pecado es a través de la sangre de Cristo. Es como un disolvente contra el pegamento. Así lo dice en la palabra. Si alguien te diese un bol donde estuviese la sangre de Cristo Jesús, ¿cómo llevarías con sumo cuidado este bol con la sangre de Cristo, este recipiente con la sangre de Cristo? Y el tema es que nosotros no lo hacemos así con la sangre de Cristo, no la llevamos con ese cuidado. No simplemente tenemos que predicar acerca de la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, sino que realmente tiene esta realidad que ser aplicada a mi propia alma para poder realmente acabar y disolver este pegamento del pecado en mi vida a través del poder del Evangelio. Y amigos, cuando vemos esta disolución que se lleva a cabo, veremos sin duda que hay todavía otra capa de pegamento debajo y vamos a tener que seguir utilizando la sangre de Cristo para disolverla. Y como esto nunca va a cesar, es como si fuese una cebolla que nunca termina, que tenemos que quitar capa tras capa con la ayuda de la sangre de Cristo, quitar este pegamento, disolver este pegamento que es el pecado, disolverlo, y entonces el Espíritu realmente iluminará nuestro corazón para ver cómo el Evangelio todavía no ha llegado tan lejos como tiene que llegar. Así que vamos capa tras capa tras capa disolviendo el pecado en nuestras vidas hasta que llega un momento cuando prácticamente casi no podemos ver la profundidad a la cual tiene que ir el Evangelio en nuestras vidas. Pero si nuestra oración es simplemente: Señor, hazme tan santo como pueda ser siendo pecador, entonces encontraré la palabra escrutinar, la escrutinación de la aplicación de la muerte de Cristo a mi alma para traer una libertad acelerada a mi vida y transformar mi propia vida. Pero hay una tercera área aquí, que son las prácticas que pueden inmovilizarnos, que pueden quitarnos o se pegan a nosotros, se enganchan. Y en tercer lugar, aquellas que comprometen o que amplifican o que pueden llegar a tentarnos en nuestra vida. Y esto nos puede afectar como ministros del Evangelio. Apunta a la manera en la cual el ministro del Evangelio puede soportar la hostilidad para que no tengamos realmente dolor en esta situación contra el pecado. Por eso dice que vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, incluso para vivir en paz con otros. Por eso la santidad es una batalla en el hombre cristiano. Y ves esta batalla que nos puede realmente cansar o llevarnos totalmente exhaustos. En ocasiones veo los partidos en Wimbledon, en tenis, y una de las cosas que me gustan de estas superestrellas, estrellas de tenis, los Federer, Djokovic e incluso Andy Murray de Escocia, es que a lo mejor jugarán contra alguien que es número 98 en el mundo y quizás gana en el primer set, en el tie break, y todos los comentaristas suelen decir: vaya, va a hacer un cambio. Y realmente Federer gana 6-7, 6-2, 6-1, 6-0. ¿Cómo ha sucedido esto? Porque Federer realmente acabó con los recursos de este oponente en el primer set. Y realmente
Y realmente perdonadme a aquellos que sois fans de Federer, pero eso es lo mismo que hace el diablo, acabar con todos nuestros recursos de la misma manera que Federer acaba con los recursos del número 98 del ranking del tenis. Y lo ha estado haciendo durante toda su vida. Y como William B. dice, él te dirá 99 cosas que son verdades para realmente hacerte una trampa en la 100. Y te dejará ganar el primer set para poder cansarte en todo lo que tiene preparado para ti después. Y eso es lo que está hablando aquí, precisamente. ¿Qué es lo que me va a comprometer en mi propia vida? Eso es exactamente lo que Pablo está hablando en 2 Corintios capítulo 4. Es difícil ir. Y es muy cansado el ser fiel a ti, Señor. Y luego están todas las voces fuera que nos están tentando a no ser santos en la manera en la que pensamos, en la manera en la que desarrollamos nuestro ministerio, una falta de santidad y cómo nosotros lideramos nuestras iglesias. Y es muy importante ver en 2 Corintios capítulo 4 como Pablo dice en 2 veces que no perdamos el corazón, que sigamos adelante. Y esto es una indicación de que realmente sabía lo que era llegar a este punto por medio de la presión, de estar a punto de dar o tirar todo por la borda, si no, no utilizaría este lenguaje. Y sabemos que realmente esta es la idea que Pablo está teniendo en cuenta cuando, por ejemplo, habla también del dolor como una madre que está a punto de dar a luz. Y nosotros se nos dice aquí, por este pastor, quien sea este pastor o el autor de Hebreos, que son días importantes en nuestras vidas. Necesitamos entender las estrategias del demonio. No ignoramos sus tretas, pero vamos en ocasiones por nuestra vida cristiana como si lo ignorásemos. Por eso cuando realmente somos golpeados en nuestro ministerio es exactamente el momento en el cual tenemos que abrir nuestros ojos para poder entender lo que realmente Satanás quiere destruir. Lo que quiere destruir es nuestra búsqueda de santidad, nuestra fidelidad al Señor. Y hay una cuarta área en la cual nosotros también en ocasiones estamos peleando. Y esto es en lo que se refiere en los versículos del 5 al 11, cuando nos encontramos realmente con problemas con y contra la providencia divina. Y está esta sección maravillosa que nos habla acerca de la disciplina que disciplinamos en las providencias de Dios, que pueden ser en ocasiones difíciles de llevar o de sobrellevar. Y esta es la historia, por ejemplo, de la cristiandad. Y en ocasiones también me acuerdo al ver a mis amigos que son también ministros del Evangelio, cómo tienen cada vez más providencias que son dolorosas que el resto de los creyentes. Y tenemos problemas y pasamos por problemas y son difíciles. Y lo vemos por dos motivos. La primera, porque son difíciles. Y la segunda, no simplemente son difíciles, sino que nos humillan. Anis Kevin, que fue uno de los profesores y amigo de Joy Jones, eran un tiempo en el cual los estudiantes de teología eran llamados caballeros. Entonces, uno tenía que ver que no tenían rasgos que no tenían que llevar a cabo. Uno no tenían que ser vagos y, en segundo lugar, no tenían que ser orgullosos. Porque en ocasiones quieres morir en el púlpito mejor que más que ir a la puerta de la iglesia? ¿Por qué prefieres quedarte en el púlpito? ¿Nunca os ha pasado esto? ¿Morir en el púlpito? ¿Por qué te mueres en el púlpito? Porque en muchas ocasiones parece que eres un vaso imperfecto. Porque hay un principio muy básico en el ministerio, que si Dios va a utilizarte a ti para lidiar con ellos, primero tiene que limpiarte a ti, para que pueda, a través de ti,
operar en ellos. Tú eres el único que está realmente bajo el peso de la palabra en tu ministerio. Y la congregación no tiene esta realidad presente porque realmente estás prácticamente muriendo, porque estás exponiendo la palabra y ves cómo esto realmente está cayéndote sobre ti, cómo te está penetrando en el corazón, cómo estás sentándote debajo de la palabra del Señor y cómo el Señor te está realmente disciplinando, está siendo como un padre, como un hijo que está entrenándolo, que está enseñándolo. Y esto es algo maravilloso, pero en ocasiones nosotros estamos peleando contra esta realidad porque perdemos de vista dos cosas. Una es la mano del Padre y otra es que somos sus hijos. Y si es la mano de nuestro Padre, realmente podemos confiar en Él de una manera absoluta. Y si somos sus hijos, también sabemos que aquel que no rechazó ni a su propio hijo, aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos a través de Él para llevarnos a la gloria? Aquel que no escatimó ni a su propio hijo. Y luego hay algo más que quiero puntualizar en el versículo 15, y esta es la quinta. Es el peligro de la raíz de amargura que nos puede envenenar. Y esto es una expresión que encontramos en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, esta raíz de amargura. Esto es aquel que cuando escuche, está citando el versículo de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Hermanos, precisamente esta es la receta que ha producido caídas en el ministerio. Estoy bien. Y en ocasiones vemos esta realidad de distintas maneras. Esta raíz dentro de nosotros mismos, esta raíz que está tan dentro de nosotros, que vamos en contra de lo que Dios quiere realmente y del propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Y que en ocasiones lo hemos visto como esta realidad de amargura realmente se refleja en nuestro trato hacia otros. Y estos son alarmas en el ministro de culto, porque cuando él habla a otra persona, precisamente a alguien que está en una iglesia quizás más grande, o que parece que tiene más fruto, o que recibe más fruto, o que parece que tiene o que recibe más gracia, lo primero que empiezan a ver en esta persona son los temas negativos. Y entonces aquí se abre la puerta para esta raíz de amargura. Y en ocasiones esto puede llegar muy adentro en muchas almas y puede estar, no en todas, pero en algunas puede llegar muy al fondo. Y necesitamos esta limpieza a través de la sangre de Jesús, que constantemente tiene que estar limpiándonos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No simplemente para diluir esta raíz de amargura, este veneno, sino también para poder transformarnos y transformar esta raíz de amargura en dulzura. Y esto es lo que sucedió también en los días de Calvin, en los días de Calvino. Es este verso donde dice que el autor mira a Jesús y dice: tienes toda la gracia en ti, no tienes nada, ninguna raíz de amargura tienes. Y esto es esto es uno de los grandes problemas que tuvo Calvino en medio de su vida, pero sin embargo él pudo observar en Dios esta dulzura en lugar de esta amargura en Cristo Jesús, para que de esta manera esta raíz de amargura en mí misma sea disuelta y así sea también limpio de este veneno. Y por eso el sexto y última área de esta batalla en la cual estamos peleando por nuestra santidad es esta gratificación a corto plazo, sobre todo dentro de la inmoralidad sexual, como encontramos en el capítulo 12, versículo 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Hebreos 12, versículo 16.
todas las personas en tu oficina o en tu casa, hay veces que en ocasiones se llevan la mano a la cabeza y cuando tú les explicas que no sabían lo que estaba pensando y sabes realmente que todo lo que estaban pensando era en la gratificación a corto plazo. Y es como si el diablo dijera, no pasa nada, va a estar todo bien. Y luego al momento dice otra vez y te dice, uy, lo siento, no estaba bien. Y realmente la ceguera se cae y entonces vemos realmente como una vida y un ministerio está arruinado por una gratificación a corto plazo, sobre todo desde el punto de vista sexual. Por eso es un salmo realmente que Tomás Chalmers escribió en el versículo en el siglo XIX. Solo una nueva afección hacia Dios, amor hacia Dios, hacia la gloria de Dios y poder tener comunión con Cristo Jesús son suficientes para poder destruir y comenzar a destruir estos deseos que están en nosotros porque somos pecadores en búsqueda de una gratificación a corto plazo. Así que como está repasando los 6 puntos que hemos visto en esta tarde, cómo nos inmoviliza, cómo las maneras en las que tenemos que ser, cómo nos engancha el pecado, cómo nos comprometemos con cosas que no son adecuadas y esta raíz de amargura y sobre todo esta gratificación sexual a corto plazo. Pero quiero llevaros a una tercera área de las que hemos visto anteriormente, que tiene que ver en este caso con el Evangelio. Y cómo esto analiza también nuestra propia realidad espiritual. Y es este refuerzo para la santidad en el ministerio. Este refuerzo y esta necesidad realmente de santificación en el ministerio del Evangelio. Y eso es algo que debemos llevar y tenemos que realmente buscar como ministros de culto. Y comienza el capítulo con esta imagen realmente que hemos visto en el versículo 1. Como todos estos santos del capítulo 11 están puestos aquí. He estado realmente en el lugar donde están los testigos y cómo estás realmente rodeado por esta gran nube de testigos que quizás no te están mirando a ti en este momento, pero el punto no es ese, sino que el punto realmente es distinto. Recuerda la historia de la fidelidad de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Mira desde Abel en adelante. Y esfuérzate, sé esforzado, recoge realmente esta idea y mira a estos santos anteriormente, cómo Él ha trabajado a través de ellos y cómo también va a utilizarlos a ellos en tu propia vida. Y sigue, esfuérzate en seguir la carrera, no te salgas del carril por el que vas, continúa tu carrera. Esto es lo que el Antiguo Testamento también nos implica. Y por eso está ahí. Es para decir, sigue adelante. Vosotros tenéis lo que nosotros nunca hemos visto, así que seguid adelante. Es lo que los santos en el Antiguo Testamento dirían. Pero hay también otro refuerzo, otro ánimo. Y es algo que ya os he comentado anteriormente. Y tiene que ver que tenemos a un Padre Celestial que nos está educando como si fuésemos sus hijos, como un padre educa al hijo, así es como el Padre está realmente educándonos a nosotros. Esta es su pasión. Quiere hacernos en su propia imagen, quiere hacernos en su propia realidad y todo lo que hace lo hace para que realmente esto pueda ser llevado a cabo en tu vida. Por eso nos ha puesto en el versículo 11 en el ejercicio para tu alma, porque es un padre que nos está disciplinando ahora mismo. ¿Y ves el punto de esto? Si no entendemos realmente la esencia de la relación que existe en nosotros por Cristo a través del Espíritu Santo para poder decir Abba, Padre. Si este instinto no está en nosotros, entonces la disciplina se va a convertir
en una cosa que no va a traer provecho para nuestras vidas. Solo cuando nosotros estamos en Cristo, a través del Espíritu Santo, podemos reconocer y saber que, Padre, estás trabajando a través de mí mismo. Esto es lo que estás haciendo nosotros. Este es tu propósito predestinado para nosotros, para que seamos como a la imagen de tu Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hijos. ¿Por qué esto es tan importante en las Escrituras? Es tan importante porque nada en ti ni en mí es diferente, que sea diferente al Señor Jesús. Nunca podría sobrevivir a la gloria de Dios. Si no somos como Cristo, nunca podríamos resistir al examen de la gloria de Dios. Por eso nos está haciendo cada vez más como la imagen de Cristo Jesús, como Cristo. Y esto es un tema tan importante y tan clave en el ministerio. Es algo por lo cual tenemos que orar los unos por los otros, por nosotros mismos, por esta santidad en nuestras propias vidas, en nuestro ministerio, para que la gente vea pastores que realmente se parecen cada vez más al Señor Jesús. Porque ves, el gran misterio para mí es que cuando el Espíritu Santo nos ayuda, sobre todo en las predicaciones y en nuestra voz y cómo los pensamientos se van hilando, ¿por qué no acaba con mis errores y con mis pecados? Pues porque quiere utilizar jarrones de barro. Así que puedo utilizar este lenguaje. ¿Ves el riesgo que Dios está llevando a cabo? Porque mi observación es que muchas personas en las iglesias piensan que Dios debe ser algo como la persona a través de la cual su palabra viene. Eso es en muchas ocasiones en cómo piensan de lo que significa la santidad. Es ser como ese hombre que tengo delante, que me trae la palabra de Dios. Por eso es tan vital que realmente vivas una vida de santidad, que seas fiel en esta búsqueda de santidad. Porque la santidad realmente al final del día, consiste en ser como el Señor Jesús. Y lo más que seas como Jesús en tu ministerio, será realmente como habrá una verdadera integridad entre lo que predicas y la atmósfera y el espíritu y el amor y la devoción en la cual tú la predicas. Para poder realmente acabar con el alma de las personas o para apuntarlos a Cristo. Y al final del día esto es realmente un esfuerzo, un refuerzo para nuestras vidas. Esto es lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero hay un tercer esfuerzo, un tercer refuerzo que quiere hacer con nosotros. Que podamos realmente poder disfrutar del acceso a través del nuevo pacto a la presencia de Cristo y de su gloria. No hemos llegado a lo que es un fuego, como nos dice en el versículo 18. No habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad de torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podía soportar el mandato. Si a una bestia toca el monte, será apedreada. Está leyendo en Hebreos capítulo 12 hasta el versículo 24. ¿Cuándo sucede esto? Según el autor de Hebreos, esto sucede cuando adoramos. Y realmente pienso, esta es la razón por la cual Pablo estaba preocupado acerca de los ángeles en la primera carta a los Corintios, porque creía que cuando los corintios iban a la iglesia, los ángeles estaban presentes. Y donde Jesús realmente es el líder de alabanza, donde Jesús es el predicador, y escuchamos su voz. Y ya que esto es realmente el gran privilegio de aquellos que somos ministros del Evangelio, y lo es de una manera especial, esto es uno de nuestros mejores esfuerzos, uno de nuestros mejores ánimos, poder ir delante de la presencia de su gente, de su pueblo, y adorarle a Él. Y que Jesús predica su palabra a su pueblo a través de nuestros labios. Y que si eso realmente no te hace querer ser lo más santo que puedas ser para esta gente, para estas personas, para estos hermanos en tu congregación, amigo, a lo mejor es tiempo de dejar esto y hacer otra cosa, de dedicarte a otra cosa.
porque este es uno de los ánimos más grandes y el centro de toda esta enseñanza es como dice en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Él es ese horizonte al que debemos ir. Él fue el centro de nuestra realidad y se sentó al final, como dice en Filipenses 2, se despojó a sí mismo y ahora está sentado en la diestra del Padre. Él ha llegado al final. Él es aquel que ha logrado nuestra fe para nosotros. Y esto es una clave también para la fidelidad en nuestro ministerio. Es constantemente seguir mirando a Jesús. Mi mentor espiritual se llamaba William Steele, que sirvió en la misma congregación durante 52 o 53 años. Y cuando era un estudiante me dijo: Sinclair, quiero decirte algo a ti, y es esto. Quiero que mantengas la santidad en tu corazón y esta pasión por el amor Jesús, en Jesús, porque ni allí nadie nunca puede entrar. Ni siquiera Dorothy, la mujer con la que yo estaba conociendo, sino que guardes tu corazón en exclusiva para el Señor Jesús. Y estos son días en los cuales podemos mirar a nuestro corazón, cerrar la puerta a otras cosas y dedicárselo a Jesús. Quizás hay aquí algún amigo, o tengo un amigo en la congregación que quizás sea el que mejor ha servido en ella, que dio su vida a la mutación del virus de la fidelidad. Fue profesor en la Universidad de Microbiología y como resultado de toda la vida que estuvo realmente teniendo estas realidades que estaba estudiando, y cómo estaba realmente inyectando esta partícula que supuestamente decían que era de la felicidad en personas que estaban a punto de morir con realmente enfermedades que no tenían ninguna cura. Y yo vi y he visto algún documental de esta verdad y ver el honor de cómo han tenido esta gratificación que han recibido, el ver el fruto de tu trabajo en estas personas. Y nos hemos conocido el uno al otro durante más de 35 años. Y ella siempre me apuntaba con su dedo de profesor a mí y me decía: ¿sabes? Lo que yo hago realmente no es tan importante. Lo que tú haces, eso es realmente importante. Hermanos, si hacemos algunas cosas que es realmente importante, entonces vamos a darnos toda nuestra vida realmente, completamente al Señor Jesús. Incluso otra vez, más y más hoy, y más, tal y como la palabra nos indica en esta conferencia, o nos indicará en esta experiencia, hasta que seamos capaces de decir que todo ha sido para Jesús, que todo ha sido para Él. Quiero que me utilices y que me ayudes a ser santo. Vamos a orar. Gracias por tu palabra y gracias por lo que significa ser hermanos y saber realmente lo que implica estar sentado debajo de tu palabra. Gracias porque no son realmente palabras de hombres, sino del Espíritu de Dios. Y oramos los unos por los otros para que todos seamos fieles y permanezcamos fieles. Oramos por hermanos que están teniendo problemas para que les des fuerzas y pedimos que el Señor Jesús sea el amor en nuestras vidas y la pasión de nuestras vidas, y que a través de nuestro ministerio su nombre y su honra llegue hasta el final de la tierra y durante toda la eternidad. Y lo pedimos en su nombre. Amén.